Muy buena, muy buena, muy buena. Queremos completar la tabla a continuación encontrando P, la cantidad que debe invertirse al 4% de interés compuesto continuamente para obtener un saldo de A igual $50,000. Porque nos dicen que la cuenta paga intereses continuos, estamos utilizando la fórmula de intereses continuos A es igual a P por el levantado al poder de RXT. Pero lo diferente de este problema es que se dará a la cantidad después del tiempo, T, igual $50,000, y estamos resolviendo por P, la cantidad inicial o la inversión inicial. Empecemos por identificar la información dada. Aviso: como la cuenta paga 4% de interés continuo, así, la tasa de interés, igual 4%, que debe expresarse como decimal, que sería 0.04. Entonces también se dice que la cantidad después del tiempo, T, debe ser $50,000, así que sabemos A igual 50,000. Y entonces el tiempo, T, va a cambiar basado en la información de la tabla. Será cualquier año, 5 años o 10 años. Y otra vez, estamos tratando de encontrar P, la cantidad inicial para estos valores de T, por tanto que estamos tratando de encontrar P. Solucionemos la fórmula de interés continuo para P. Para hacer esto, aviso cómo dividiremos ambos lados por E levantado a la potencia de RXT, así que en el lado derecho ahora esto simplifica a 1, así que tenemos P igual a dividido por E levantado a la potencia de RXT. Vamos adelante y cambie el orden de esta ecuación, y escriba P igual a dividido por E levantado al poder de RXT. Ahora si queremos, podríamos escribir esta forma diferente, que a veces verás en los libros de texto. Podemos mover esto al numerador, que cambiaría el signo del exponente. Esto también es igual a X levantado al poder de RXT. Pero vamos adelante y usaremos la fórmula en este formulario aquí donde tenemos un cociente. Así que utilizamos nuestra fórmula. Tenemos P igual a, que es $50,000, dividido por E elevado a la potencia de RXT, donde R es 0.04. Y dejamos en la ecuación. Porque será cualquiera 1, 5 o 10. Y ahora iremos al calculadora para encontrar P basado en el valor de T. Tan primero, T igual 1, así que tendremos 50,000 divididos por E. Elevado a la potencia de 0.04 por 1. Por supuesto, el X1 es opcional. Entrar. Entonces, cuando T igual 1, P igual $48,039,47. Lo que significa que tenemos que invertir esta cantidad hoy en esta cuenta que paga 4% de interés continuo si queremos $50,000 después de un año. Ahora vamos a encontrar P si T igual 5 años. Si pulsamos segundo entrar podemos editar la entrada anterior. Así que ahora cambiaremos el 1 al 5 por T igual 5. Presione Enter. Cuando T igual 5. La inversión inicial debería ser de $40,936,54. Ahora debe tener en cuenta que P es menos si T son 5 años, desde que tenemos 5 años para ganar interés, mientras que cuando es un solo tenemos un año para ganar interés para obtener los $50,000. Y ahora para la pregunta, T es 10. Así que voy a presionar segundo entrar, y luego cambiar el 5 al 10, desde T ahora es 10 años. Redondeando al penny más cercano, esto sería $33,516. Aviso de nuevo: la inversión inicial es menos, desde ahora tenemos 10 años para ganar intereses para terminar con un saldo de $50,000. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.